Gracias por este tiempo. Te ruego, Espíritu Santo, que en esa hora seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Que seas tú, por tu amor y por tu bondad, ministrando, Señor, a nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos, reconociendo tu grandeza y tu poderío, que tú eres bueno para con nosotros y que en esta hora quieres enseñarnos, formarnos y animarnos, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que sea solo tu palabra. Yo solamente soy un instrumento. Ayúdame para que no salga nada de mi humanidad y de mi naturaleza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Acompáñenme al Salmo 25:14. Salmo 25:14. Petro, bájame Santander. No voy a quitar la mano. Salmo 25:14. No tengo que quitar la mano hasta la dice, no. Dice la Escritura, la comunión íntima de Jehová, dice la Escritura, es, ¿con quiénes? Con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y luego dice la Escritura y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es nuestro deber? Entonces, si quieres apaga el sonido. Dice la Escritura que Dios nos quiere tener en comunión íntima. O sea que al parecer hay varios niveles de intimidad. O al parecer hay varios niveles de comunión. Pero el Señor sí nos dice en su palabra que hay la comunión íntima, o sea, lo más profundo con el Señor, lo más intenso con el Señor, es para aquellos que le temen. Ahora, ¿qué es temer a Dios? Pues temer, según la Escritura, es respetarlo. Temer es reconocer su grandeza y su poder y saber que Él en su amor nos guarda, cuida, nos protege, pero también así mismo nos puede corregir. Temer es reconocer su nivel. Temer es, en cierto modo, como la misma palabra es temerle. Y a veces ya la gente no tiene temor a Dios y la gente no tiene temor a las cosas de Dios. Pero específicamente viene de una palabra que significa yirá, o moralmente reverencia, o espantoso, o temer, o temor, o un respeto absoluto, que genera espanto, que genera miedo, que genera estremecimiento. Ahora, para poder hablar del temor de Dios, pues tenemos que conocerlo. Pero muchas veces nosotros no conocemos realmente a Dios. Sabemos lo que otros nos dicen. Sabemos lo que de pronto dicen en las redes, que estamos de modo hoy día, ya no existen los pastores personales, sino los pastores virtuales. Ya no se va a las casas, ya no se conoce cómo está la oveja, si está triste, si está desconsolada, si hay problemas de familia, si hay problemas de hogar, si está pasando necesidades, tal vez está pasando, no, porque como ahora todo es virtual, entonces la gente tiene hambre de la palabra y se conecta y mira un video en YouTube. Pero realmente la palabra nos manda que nosotros tengamos una dependencia que es de Dios y que seamos enseñados por Dios, que seamos ministrados por Dios por su palabra. Y la gente de alguna manera siempre está buscando cómo suplir esa necesidad de Dios. Pero realmente muchas veces no temen realmente a Dios, porque no lo conocen. Absolutamente no lo conocen. Y conocerlo absolutamente es casi que imposible, porque nos lleva a toda una eternidad. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea que la vida eterna empieza en el momento que uno conoce a Jesús. Y en el momento que uno conoce a Jesús, de ahí para allá empieza la eternidad, pero empezamos a conocernos y a acercarnos a Él. Por eso aquellos que no tienen intimidad con Dios y no le buscan, realmente no tienen vida eterna. Porque no tienen ese deseo, ese anhelo y esa pasión por conocerlo y de buscarlo. Y como no tienen esa necesidad de buscar a Dios, simplemente están mostrando con sus acciones que no son hijos de Dios. Porque no lo necesitan. Y si no lo necesitan, de hecho, no lo tienen. En una ocasión alguien me nació por decirle que si le gustaban los frijoles. ¿A quién no le gustan los frijoles? ¿Cierto? Y de alguna manera pues uno come frijoles y qué delicia. Cualquiera quisiera un buen plato de frijoles, una bandeja paisa, ¿cierto? Una frijolada, porque delicioso, como que hizo Esperancita y me dio el otro día, ¿cierto? Bueno, qué bendición. Pero a veces nos quedamos con experiencias pasadas. Una vez comí frijoles. Dice, ¿qué tal que hacemos unos frijoles? No, porque yo comí frijoles hace 2 años.
Hagámonos unos frijoles en 8 días. No porque yo comí frijoles hace 2 años. Aunque sea apetitoso y aunque sea deseable, nos queda el recuerdo que alguna vez lo hice. Y tal vez se nos queda el sinsabor o el sabor en la boca de ese plato delicioso que alguna vez disfruté o degusté. ¿Cierto? Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, pues no, porque una vez lo hice. Obvio que uno no piensa así. No, dice, bueno, hagámoslos unos frijoles, ¿cierto? Hagámoslos unos frijoles. Había pico, no sé, claro, hagamos unos frijoles. Bueno, los dulces, me fascina el dulce. Ay, una vez me comí una milhoja. Son ricas las milhojas. ¿Quiere milhoja? No, porque yo ya comí hace 2 años. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces nos falta hambre, deseo y apetito por la palabra. Yo necesito leer, yo necesito buscar. O uno le dice a la gente, ¿usted lee la Biblia? Claro. ¿Y quién leyó? No hace como un mes leí la Biblia, pero yo sí leo. ¿Usted está buscando a Dios? Claro, yo busco de Dios. Ay, ¿y qué le dice Dios? No, pues cuando se murió mi abuelita fui a la iglesia. Entonces la gente no tiene necesidad y hambre de Dios. ¿Y por qué no tiene necesidad de hambre de Dios? Porque no lo conocen. No conocen a Dios. Si conociéramos a Dios, tendríamos siempre esa necesidad realmente, que Él es el que suple todas nuestras necesidades, que si estamos en angustia, Él está ahí para ayudarnos, que si estamos en falta de paz, Él está para darnos paz, que si tenemos incertidumbre por lo que está pasando en el mundo, Él nos direcciona y nos guía. Y en cada área de la vida Él está ahí por su palabra para enseñarnos. Pero nos pasa eso, que no tenemos una comunión íntima con Dios. Entonces yo le invito a que usted cada día tenga intimidad con Dios. Que usted vaya a la Biblia. La invitación es que tome la Biblia y siéntese con su esposa, con sus hijos y mínimo una vez a la semana lea la Biblia juntos. Es un mandamiento, lo enseña Deuteronomio 6. Usted tiene que leer la Biblia en su casa con su esposa y sus hijos. Lo enseña mínimo una vez a la semana. Que lo haga todos los días, chévere. Que solamente lo puede hacer 2 o 3 días a la semana porque tiene que salir corriendo a trabajar, porque tiene un compromiso, porque se le regó la leche en la casa a la vecina y tiene que ir a ayudarle a pagar la estufa. Bueno, pero háganlo. Eso es tener comunión íntima, buscarlo. Yo soy amigo íntimo de alguien con el que comparto constantemente. Yo soy amigo íntimo de alguien con el que realmente conozco, que sabe cuánto calzo, cuánto mido, que es mi talla de camisa, que sabe que me gusta, que me llega y me dice, Franco, mire, le traje este dulce, o Franco, présteme la camisa que la mía se me infla. Yo sé que la intimidad es tan amplia que yo puedo compartir todo con Él. Y pensamos que tenemos intimidad con Dios y eso es mentira, porque la gente no tiene un compromiso serio de buscar a Dios todos los días. Muchas veces lo buscamos solamente cuando tenemos dificultades o problemas. ¿Cierto que es así? Cuando tenemos dificultades o problemas, ahí sí lo buscamos. Dios mío, que no tengo para pagar el recibo. Dios mío, que mi abuelita se enfermó. Dios mío, que el niño se me cayó del 3er piso, que salva. Y siempre tenemos un argumento para buscar a Dios. Pero si no tenemos pruebas y dificultades y luchas, no buscamos, porque no tenemos comunión íntima. Tenemos muchas veces una relación con Dios pasajera, temporal, de acuerdo a las circunstancias. Entonces la Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios quiere hacer conocer su verdad hacia nuestras vidas. Dios quiere mostrarnos y enseñarnos su palabra, su verdad. Él quiere hacernos conocer su pacto. El pacto siempre ha sido uno. No dicen los pactos, dice su pacto. Algunos dicen que hay un pacto antiguo y que hay un pacto nuevo. No, la Biblia habla de su pacto. El pacto ha sido el mismo. Solamente que el ser humano lo tergiversó, lo interrumpió, lo cortó. Pero el pacto ha sido el mismo. Entonces, Él nos quiere hacer conocer su pacto. Proverbios 3:32. ¿Qué dice la Biblia? Si usted lo puede leer conmigo. Dígame con quiénes busca intimidad Dios. ¿Con quiénes busca intimidad Dios? Proverbios 3:32. 32. Porque Jehová abomina al 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Volvemos a hablar de intimidad con Dios. La Biblia lo enseña. Jehová abomina, o sea, Jehová hace al mal a un lado. Es que Dios nos ama a todos. Bueno, en cierto modo sí, porque Él tiene misericordia. Pero Él ama realmente a los que lo aman. Y aquí la palabra dice que su comunión íntima, dice su comunión íntima es con los justos.
¿Quiénes son los justos? La gente dice que yo soy bueno, yo soy justo. Cuando la Biblia dice que no hay nadie que sea bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron, todos se hicieron el mal. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Entonces, ¿con quiénes busca Dios intimidad? Con los que hacen lo correcto, con los justos. ¿Con quiénes busca intimidad Dios? Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos paz para con Dios a través de aquel que murió en la cruz. O sea, Jesús fue el sacrificio que nos dejó presentarnos en paz delante de Dios. O sea, yo ya no tengo que presentar un sacrificio, ya no tengo que matar un cordero, ya no tengo que matar una paloma, traer un puñado de harina, ya no tengo que matar un becerro, porque Jesús sustituyó a ese sacrificio. Él pagó por mi pecado, Él pagó para limpiarme de mi pecado. ¿Sí? Yo ya no hago sacrificios, porque el sacrificio es Jesús. Entonces, yo soy justo porque Jesús pagó por mí. Y el Señor me ve como justo porque Jesús me presenta delante del Padre. Somos justificados delante de Dios porque Jesús pagó por mí. Primera de Corintios 6:11, dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La Escritura dice que Cristo nos lava, Cristo nos limpia, Cristo nos santifica. Cristo nos presenta delante del Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para borrar nuestra iniquidad. Pero también somos santificados y justificados, no por San José, no por Santa Teresita, ni por Tadeo, ni por nada de eso, ni San Judas. No, somos santificados y justificados y somos puestos delante de Dios por Jesús, por el sacrificio que Él hizo y por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos presenta. Pero yo, ¿cómo puedo decir que el Espíritu Santo está en mí cuando yo no leo la Biblia? Cuando yo no busco la comunión con Dios. Es que Dios me habla, me dice mucha gente. Ven, y si Dios le habla, ¿usted por qué hace cosas contrarias a lo que dice la Biblia? Si Dios le habla, Dios no se contradice. Y usted está haciendo cosas contrarias a lo que Dios habla en su palabra. Entonces, cuando Dios habla y Dios lo guía a uno, lo guía por su palabra para que uno ponga en práctica o uno viva su palabra. Uno debe vivir su palabra, ya lo vamos a ver. Entonces, si yo soy justificado, si yo soy limpiado, es por Cristo. Pero si yo soy lavado y justificado por Cristo, tengo que buscar la comunión. No, yo no me puedo contradecir que Cristo lavó por mis pecados, Cristo pagó por mis pecados cuando yo ni siquiera busco la comunión. Es incorrecto, no es lógico. Muy al contrario, el que ha sido lavado y justificado por necesidad, intrínsecamente su espíritu o el espíritu que dice la Escritura, me lleva a comunión. Entonces, si mi Espíritu Santo no me lleva a comunión, yo no tengo el Espíritu Santo. Si yo no leo la palabra, si es que no me dan ganas, no quiero, me da pereza, no entiendo, tienes que pedirle al Espíritu Santo, ven sobre mi vida, guíame, enséñame, ayúdame, llámame a la oración. Tenemos que anhelarlo. La Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente, pero nosotros muchas veces no anhelamos a Dios. Él ya pagó por el pecado, Él nos quiere dar a conocer su pacto, pero nosotros tenemos que buscar esa intimidad. Es como la relación de pareja. El hombre está buscando a la mujer, pero la mujer no quiere. ¿Hay intimidad? No, porque uno de los dos no quiere. Dios quiere sí tener intimidad con nosotros, que vayamos a su palabra, que lo conozcamos, que lo busquemos, que nos acerquemos más, pero nosotros no queremos. Porque nos gusta la televisión, el Netflix, esto, lo otro. Tal vez Dios te está llamando a que te arrodilles en tu cama, pero tú prefieres poner una predicación de tu predicador favorito. Tal vez Dios te está llamando para que leas la palabra, pero tú estás viendo una película. O tal vez Dios te está llamando para que vayas tú a la palabra y Él puede hablar a tu oído por su palabra y a tu corazón para ministrarte, para enseñarte, para consolarte, para aconsejarte, para guiarte o mostrarte lo que va a pasar el día de mañana o darte fuerzas para lo que puede venir. Pero estamos ocupados trabajando. O tal vez Dios quiere darte de la palabra para que tú le des paz a tu familia, para que tú consueles, ayudes a tus vecinos, a tus amigos, pero tú estás
trabajando solo por ti, para ti, y estás trabajando solo en ti. Entonces, ¿dónde está la comunión con Dios? ¿Qué hacemos nosotros entonces para la comunión con Dios? Acompáñame al libro de Juan, capítulo 14. ¿Cómo hace Dios real su promesa de estar con nosotros? Segundo, primero, pastor. Primera de Corintios 6:11. 14, ¿cuál? Primera de Corintios 6:11. ¿Lo tienen todos? 1 Corintios 6, ¿qué pasó? 6:11. Sí. Dice la escritura. ¿Y estos eran algunos? Si le hablo. ¿Y estos eran algunos más? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo dice la escritura o lo digo yo? La palabra de Dios. Fuimos lavados por su sangre. Fuimos lavados por el sacrificio. Nos presentamos en comunión por el sacrificio que hizo Jesús y nos presentamos en comunión porque el Espíritu Santo nos llamó. Ahora vete a Juan 14. ¿San Juan? Sí. Primero, segundo. Juan. No, ni San Juan. ¿Juan qué habla? Juan 14, 15, 28. San Juan 14, 15, 28. Sí. ¿Cómo se hace real esa promesa para nosotros? Y de hecho ahí tiene un título, ¿no? Iniciando. La promesa del Espíritu Dice, Santo. la promesa. Él quiere estar con nosotros, Él quiere habitar con nosotros, Él se quiere manifestar a nosotros. Pero ¿cómo se hace real eso? Si Él ya murió en la cruz, si Él ya pagó el sacrificio, si Él ya pagó el precio, 15, 28. 15. ¿necesitamos algo adicional? ¿Qué cree usted? Si Él ya pagó por el precio, tenemos que buscarlo, exacto. Él ya pagó el precio, Él ya se entregó, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo. Léalo conmigo, por favor, ¿lo tiene ahí? ¿Sí? ¿Qué dice la escritura? Más Si me amáis, guardar mis mandamientos. guardo mis mandamientos. Él empieza diciendo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, ¿qué dice la escritura de Juan 1:1? Que Él es el verbo. O sea que Jesús, ¿cómo puede contradecirse de lo que dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Los que tenemos la mente todavía un poco cuadriculada, seguimos viendo la palabra de Dios como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cuando Él da una sola palabra. Y son los mandamientos y los estatutos y los decretos que Dios estableció a través de su Hijo, que es Jesús. Dice la Escritura que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y que todo lo que se escribió fue a causa de Cristo. Y además dice la Escritura que Jesús es el verbo. O sea que Jesús dice en todo su sentido, guarden mis mandamientos. Si ya pagó por el sacrificio, si ya nos lavó con su sangre, ahora Él nos demanda a nosotros que guardemos sus mandamientos. Algunos dicen que ya no hay que guardar mandamientos. Eso es incorrecto porque Jesús dijo, guarden mis mandamientos. Y de hecho Jesús fue más severo con los 10 mandamientos. Porque en el Antiguo Testamento pues se decía que uno no podía adulterar. ¿Cierto? Pero Jesús dice ahora que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Son más delicados. Sí, son más graves, pues pesan más. Si miramos cada uno de los 10 mandamientos que Jesús enseñó, son más gravosos que en el Antiguo Testamento. Y la gente piensa que el Jesús o el Dios del Nuevo Testamento es más liviano y es mentira. En el Nuevo Testamento, si no estoy mal, en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando le mienten a Ananías y Zafira al Espíritu Santo, fulminados por mentirosos, por engañadores. En Hechos 5. ¿Murieron? Murieron. ¿Minutos? Hechos 5 dice que murieron, porque ellos le prometieron algo a Dios y automáticamente dijeron una mentira. Por lo que se pusieron de acuerdo. Y el Espíritu Santo dice verdad. Se pusieron de acuerdo. Les quitó la vida. Entonces, tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, pero como no miramos bien la palabra y sacamos solamente textos que nos dicen algunas teologías modernas, algunas teologías o doctrinas de hombres que no están contemplados en la enseñanza de Jesús. Hay muchas doctrinas muy bonitas, excelentes, pero no están contemplados en la doctrina de Jesús. Entonces la gente coge y manipula.
¿Y por qué nosotros caemos en eso? Porque no tenemos hambre de su palabra. ¿Sabe qué tiene muchas veces la gente hoy día? Hambre de que le suplan su necesidad. Tengo un problema emocional, voy a la palabra para que supla mi problema emocional. Tengo enfermedad, voy a la palabra para que la palabra me sane. Tengo problemas familiares, voy a la palabra para que la palabra me dé la respuesta a mi problema familiar. Tengo problemas económicos, voy a la palabra y uso la palabra para suplir mi necesidad económica. Pero realmente la gente no tiene hambre de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si tuvieran hambre de la palabra, todos los días estaban lea. Y si todas las personas en el mundo leyeran la Biblia como dicen, este mundo no estaría así como está. ¿No ven, hermano? No ven. Entonces necesitamos volver a amar la palabra de Dios. Necesitamos volver a tener esa intimidad. La gente piensa que tener intimidad es pasársela en la iglesia toda hora. Y yo le digo a la gente, no. La intimidad no es que tú vayas a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensa en público. Eso lo dice la Escritura y lo enseñó Jesús. Tenemos que volver en los hogares a orar. Tenemos que volver en los hogares a leer la palabra. Primero, yo solo. Segundo, mi familia. Tercero, todos en familia. Cuarto, compartiéndole a la gente que nos rodea. Eso está en la Biblia desde un principio. El primero que lo hizo fue Dios. En un día como hoy, Shabbat. Y se sentó, dice la Escritura, y descansó y los bendijo. Dios bendijo a Adán y a Eva en el huerto. El primero que descansó fue Dios. Dios descansó y los bendijo. ¿Con qué los bendijo? Con su palabra. Tenemos que volver a ese principio de que sea su palabra la que nos lleve a la intimidad con Él. La gente piensa que intimidad es solo adorar y levantar las manos y llorar. La gente piensa que intimidad es que le pongan la mano y se empieza a temblar como si le estuviera pasando la corriente. La gente piensa que intimidad es ir a la iglesia todos los días y ayunar todos los días. Cuando en su casa pelean, tienen amarguras, cuando no se soporten, eso no es intimidad. ¿Cómo puedo tener intimidad yo con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener intimidad yo con Dios si me la paso peleando con mis amigos, con mis hermanos, si miro a los de otra iglesia como si fueran como bichos raros? ¿Cómo puedo tener intimidad si odio a los que me rodean, a mi hermano, a mi vecino, a mi tío, si tengo problemas con mi cónyuge, si me la paso gritando a toda hora? ¿Cómo puedo tener intimidad yo con Dios? Tenemos que empezar a corregir eso en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Por amor a la palabra. Y cuando amemos su palabra, le tememos. Y si le tememos, Él viene y nos abraza. Y si tenemos comunión con Él, Él nos hace conocer su pacto, su palabra. Él nos hace conocer su verdad para que tengamos paz, para que tengamos consuelo en momentos de dificultad. A veces tenemos dificultad porque nosotros mismos lo propiciamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos lejos de Él. No, a veces Dios propicia las dificultades, dígase enfermedad, dígase finanzas, dígase problema familiar, y todo lo permite. ¿Sabes por qué? Porque tú estás lejos, aunque estés en bendición. Hay mucha gente que tiene mucha bendición. Yo conozco mucha gente que tiene muchas finanzas y están mal de salud, hogares destruidos. O hay hogares muy bonitos, donde el esposo tiene 2 mujeres, ya la esposa se lo aguantó. Hay hogares muy bonitos donde no hay finanzas. Necesitamos volver ese amor por la palabra. Es amor por la intimidad con Dios. Dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos no es para matar a otros, los mandamientos es para que yo los atesore en mi vida. A veces tomamos la palabra como una metralleta. Como cristianos, tomamos la palabra para destruir a otros. Y claro, tenemos que corregir el pecado. Y claro, hay que denunciar lo que está mal. Pero no siempre es hacer daño a la palabra, también tiene que tener restauración y sanidad. Pero yo tengo que enfocarme en que yo tengo que guardar los mandamientos. Soy yo primero. Por eso dice la Escritura. Si tú ves la paja del ojo de tu hermano, primero saca tu viga. Pues si yo he sacado mi viga, tal vez pudiera ver la paja de mi hermano. Pero ¿cómo saco mi viga? La viga que hay en mi ojo cuando yo voy a la palabra y corrijo mi caminar. Cuando dejo de ser mentiroso, engañador, ladrón, adúltero, mentiroso. Primero saco la viga de mi ojo. ¿Y cuándo la saco? Cuando voy a la palabra. Cuando la palabra me confronta, cuando la palabra me redarguye, cuando la palabra me convence. Pero lo poco que a veces la humanidad conoce es porque otros se lo han dicho, pero no porque tienes realmente una intimidad con la palabra. Tenemos que tener esa hambre todos los días, así como anhelamos el desayuno. A las 7 de la noche no hemos desayunado, así como anhelamos un desayuno a las 7 de la noche. Así tenemos que decir, yo tengo hambre de tu palabra, necesito que tú me hables, Señor. Todos los días.
ir a su consejo, ir y buscarlo. ¿Qué dice el versículo 16? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y el 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, algunos argumentan que eso solamente fue para los discípulos. Bueno, yo también soy discípulo. ¿Y para qué está leyendo? Y para que esté leyendo. Pero la Escritura dice, yo rogaré al Padre. Si guardamos sus mandamientos, Jesús nos manda al Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no viene sobre nuestras vidas muchas veces? Porque no tenemos hambre por la palabra, porque no leemos, porque no lo buscamos. A veces queremos pañitos de agua tibia. Tengo desconsuelo, tengo tristeza, me meto a YouTube y busco una palabra, un mensaje de YouTube para que me alimente y me dé esperanza. Pero es un pañito de agua tibia, porque realmente no nos estamos alimentando y alimentando de la palabra. Rogaré al Padre y les daré otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo estará con nosotros siempre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre cuando guardamos su palabra. El Espíritu Santo está con nosotros siempre cuando nosotros vamos a la intimidad, cuando vamos y lo buscamos. Necesitamos poner interés en nuestro corazón por buscar a Dios. Y así no ponemos interés en nuestro corazón por buscar a Dios. Parece regaño, pero es real. El Señor nos ama y Él nos anhela. A veces a ti te molesta, te incomoda que te menosprecien cuando tú hablas y tú dices a alguien, oye, pero ponme cuidado, te estoy hablando, préstame atención, a ti te incomoda. Pero muchas veces Dios se la pasa hablando y nosotros estamos ocupados. El trabajo, una relación amorosa, una cosa, la televisión, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, tantas cosas que se inventaron para alejarnos de Dios. Entonces tenemos que volver otra vez al amor por su presencia. Y luego dice el 17, el Espíritu de verdad. Él nos hace conocer la verdad. Si no hay relación con la palabra, no conocemos la verdad. Si no buscamos la palabra, el Espíritu de verdad no viene sobre nuestras vidas. Si no guardamos sus mandamientos, ¿para qué los queremos? Entonces no hay verdad. El Espíritu de verdad nos hace conocer su palabra. El Espíritu de verdad nos enseña, nos muestra, nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos aviva, nos sostiene, nos levanta, nos restaura. Necesitamos esa verdad, necesitamos anhelar de Dios, despertar en nuestro corazón esa pasión. Yo cuando era muy joven, me costaba hacer devocional, me costaba buscar de Dios y me propuse, no desayuno hasta que no lea. Y duré así 2 años que yo no desayunaba y eso se me volvió un hábito. Yo no podía, si yo no leía la palabra apenas me levantaba 4 o 5 de la mañana, 3 de la mañana, dependiendo de mis horarios de trabajo en ese entonces. Yo no desayunaba. Y ya quedó en mí eso que para mí es una necesidad antes que el desayuno, si yo no leo, si yo no busco su presencia, si no oro, porque lo necesito, Él es mi prioridad. Porque eso dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Jehová. Mi primer alimento debe ser Dios. Y a veces nuestra prioridad no es eso. Tenemos que volver. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve, no lo conoce. Literal, como no leen la palabra, como no conocen la palabra, no saben nada de Dios. Y como no saben nada de Dios, no lo temen. Y como no saben nada de Dios y no lo tomen, pues no les importa, no quieren buscar intimidad. Eso sí, la gente madruga a la iglesia y se siente satisfecho, ¿no? Pero vaya a ver si madruga todos los días a leer la Biblia. Así se levanta, o así se trasnocha. Uno se trasnocha viendo una película, ¿no? Está buena la película y uno está que se duerme y no abre los ojos porque no se quiere perder el mirar. Pero si voy a la Biblia por la noche muchas veces, empieza a cogerme el sueño y dices, pues tengo mucho tiempo para leer. Porque hemos dejado de amar a Dios. No nos nace escucharlo. Necesitamos volver a eso. Dice que los que creen en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Y si nos enamoramos de Dios y si vamos a su palabra y si lo buscamos y si nos llenamos, siempre vas a tener palabra para dar aliento, para dar ánimo, para corregir al uno, para corregir al otro, para dar esperanza, para dar fortaleza. Y siempre tendrás algo. Siempre tendrás algo para darle a Dios. Que tu vida sea una vida de devoción genuina, por comunión. Esa comunión que se necesita. Pero a veces como pastores queremos es que la gente vaya a la iglesia. A mí no me importa si vas a la iglesia, me importa que tengas una comunión genuina con Dios. Y si tú tienes una comunión genuina con Dios, cuando vayas a la iglesia no vas a sentarte, tú vas a servir. Y si vas a la iglesia vas a adorarlo, no vas a adorarlo con pereza, no vas a levantar tus manos con sueño.
Tú vas a entregarte porque sabes que Él es maravilloso y precioso y hermoso, porque entre semana lo conociste, te acercaste, lo buscaste, lo alabaste. Entonces va la gente a la iglesia solamente a buscar comunión temporal. A veces somos prostitutos espirituales. Vamos a la iglesia como cuando el hombre busca a la prostituta, solamente por necesidad. Pero realmente no amamos a Dios. Necesitamos volver a amarlo, necesitamos volver a entregarnos. Necesitamos volver a la escritura, no lo que dijo este pensador, no lo que dijo este escritor, no lo que dijo este cristiano, no, Dios me lo dijo a mí, y yo lo vivo. Es triste ver tanto cristiano hoy día, grandes hombres, incluso letrados de la palabra, que ya tienen conocimiento y ya no tienen intimidad. Y sus verdades son verdades del pasado, porque ya no son vivencias. Y tal vez tú les hablas y le dicen a uno, no sea legalista, no sea fanático, no sea fantasioso, no sea fascineroso, tan exagerado. Pero es que la palabra dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está buscando que cada día tengamos un cambio en nuestra vida y que lo reflejemos. Si realmente reflejáramos a Dios, el mundo no estaría como está, los barrios, la ciudad, las familias no estarían como están, los jóvenes no estarían como están, porque necesitamos volver a reflejar ese Cristo que habita en nosotros. Porque eso dice la Escritura, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero Cristo ya no vive en los corazones porque la gente ha dejado de amar a Dios, la gente ha dejado de buscarlo. Necesitamos volver a enamorarnos de su palabra. Necesitamos volver a buscarlo con todo el corazón. Y dice la Escritura, le dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, cuando Cristo vino y te limpió y te santificó de tus pecados, viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Morará, vivirá contigo. Pero ¿cómo puede vivir el Espíritu Santo en nosotros? Si hay contienda, si hay ira, si hay maledicencia, si hay deseos de los ojos, si hay cosas incorrectas, si van a morar este mundo, si hay amor por el dinero, ¿cómo puede vivir con nosotros? Entonces tenemos que empezar a limpiarnos y a sacar de nuestra vida todo aquello que saca el Espíritu Santo. Si yo quisiera poner muebles nuevos, pues no los puedo poner encima de los viejos. De hecho, si te regalan los muebles nuevos, tú estás contento por estrenarlos y sacar los viejos. Pero muchas veces queremos el Espíritu Santo en nuestras vidas y no sacamos lo viejo, ese viejo hombre, sí que hay martillazo en nuestro corazón. Él estará con nosotros. Qué bendición cuando tú sientes al Espíritu Santo. No hay nada más lindo cuando tú te metes a orar y a veces sientes fuego, a veces sientes escalofrío, a veces sientes un frío, no sé, sientes algo. Tú sabes cuando el Espíritu Santo está contigo. Pero ¿qué pasa cuando no lo sientes? ¿Dónde estará entonces? Yo me pregunto eso por mí mismo, yo me examino. Porque hay días que yo me meto en intimidad y siento algo. Siento mil maneras al Señor. Pero cuando no lo siento, me examino, Señor, límpiame. Tal vez no te quieres manifestar porque no quieres. O tal vez soy yo el que tiene algún impedimento para dejar que tú te manifiestes por mi pecado, porque Dios aborrece al pecador. Tenemos que volver a buscar a Dios. Luego dice la Escritura, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús se va a despedir de sus discípulos, le dice a sus discípulos, ¿sabe qué? Yo me tengo que ir. Yo no me imagino la tristeza de sus discípulos. 3 años con Jesús, para arriba y para abajo, les daba de comer, dormía con ellos, andaban para arriba, andaban para abajo. Y cuando se va a ir, tal vez sentía tristeza. Los discípulos, no queremos que te vayan. Ahora, ¿quién va a hacer milagros? Señor, nos vas a poner una tarea muy pesada. ¿Cómo hacemos, Señor? El caso es que viene el Espíritu Santo. No vamos a estar solos. Diga, no voy a estar solo. Por eso debo preocuparme por tener una relación genuina con Dios. Una relación de verdad con Dios. Hay gente que tiene conocimiento de la palabra, pero no tiene comunión con Dios. Porque son recuerdos viejos. Hay mucha gente que vive de victorias pasadas. Dios me usó. Yo hice milagros. Yo sané personas, dicen algunos. Yo sé de esto, yo sé de lo otro. Yo me leí la Biblia. Yo cada día anhelo la Biblia como si fuera mi primer día. Y a veces me da esa hambre porque no soy yo, es Él el que me inquieta a buscarlo. Necesitamos volver a enamorarnos de Dios. Luego dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús estaba hablando de cuando viniera su regreso, nos llevaría a los cielos. Y Jesús dijo, así como yo muero, ustedes también morirán. Pero así como yo me levanto, ustedes también se van a levantar.
En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es cierto que Jesús iba a morir, pero si Jesús iba a morir, ¿cómo es que estaba el Padre ahí? Y si el Padre estaba ahí, yo no entiendo cómo es que iba a estar con ellos y Jesús ya no estaba. Porque iba a estar la manifestación del Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso tenemos que vivir la palabra, buscar la palabra, conocer la palabra, para que Él siempre en su amor nos rodee. Hay un texto que dice, el que ahorita la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su sombra es porque su presencia está ahí para guardarnos. Su sombra es porque su presencia nos guarda, nos cuida en todas partes. Ahí Él está. Pero necesitamos volver a enamorarnos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando no leemos, cuando no lo buscamos, cuando no buscamos la intimidad, cuando no nos apartamos del pecado. No vamos para el cielo. ¿Qué dice el siguiente texto? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Lo vuelve a decir Jesús. Mi presencia no está contigo. El Espíritu Santo no está contigo. El Padre no está contigo si tú no guardas los mandamientos. Bueno, lo que está de moda para algunos es no guardar los mandamientos. Ya podemos adulterar, podemos decir mentiras, podemos robar a Dios. Existen 1000 argumentos, porque la gente sabe muy bien los argumentos, pero no sabe los mandamientos. La gente sabe muy bien las implicaciones bíblicas para rebatir la palabra, pero la gente desconoce los mandamientos de Dios. Necesitamos volver a ser apasionados por buscar a Dios, por buscar su palabra. Y dice que si lo buscamos y los guardamos, los vivimos, los atesoramos, dice, seremos amados por el Padre. Y Jesús nos amará. Y Jesús se manifestará. Imagínate que vayas tú caminando por la calle y una persona que está en la calle coja, apenas pases tú con tu sombra se pare. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Imagínate que tú vayas por la calle caminando y te encuentres a un cieguito y apenas pases por el lado, apenas toque tu ropa por equivocación, el cieguito vea. Es lo que pasaba con Jesús. Imagínate que tú vas por la calle y hay un loquito por ahí, por las drogas, hay un loquito por ahí perdido en el mundo y apenas tú pasas con tu aroma, con tu presencia, con tu sombra, recibe libertad. Es lo que pasaba con Jesús. Y necesitamos volver a eso. Porque le creemos. Y al que cree, todo es posible. Pero no le creemos porque ahora creemos más que toca ir a los médicos, creemos más que toca llevarlo al psicólogo, creemos más que toca hacer otras cosas, pero no creemos en su palabra, que Él es fiel y verdadero y que Él no cambia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y me manifestaré a Él, dice la Escritura. Versículo 23 dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. Haremos. A mí me impresiona Jesús diciendo, haremos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tal vez, dice, haremos, habla en plural. Cuando dice, hagamos al hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a ese amor por Dios, a esa pasión por Dios, para que siempre sea su presencia divina y sobrenatural en nuestras vidas, a través de nuestras vidas y para nuestras vidas. Y luego dice el 24, lea el 24, léalo, quiero que lo lea conmigo, por favor. Léalo, ¿qué dice? El que no me ama no guarda mis palabras. Léalo todos. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús estaba hablando ahí y todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y Jesús dijo, esta palabra que yo estoy hablando no es mía, me la dijo el Padre. Como quien dice Jesús, no vayan a inventarse algo nuevo, es lo mismo. Si guardamos sus mandamientos. Pero si no, dice, si tú no me amas, se manifiesta cuando que no guardas lo que yo he dicho. Y lo que yo he dicho no lo digo yo, me lo dijo el Padre, dijo Jesús. ¿Ves? Tenemos que volver al amor por la palabra, el amor por volver a su presencia, el volver por buscar la intimidad. Pero nos cuesta muchas veces renunciar a nosotros mismos, porque creemos en lo que dijo Einstein, creemos en lo que dice Paulo Coelho,
creemos en lo que dicen tantos hermosos pensadores, le creemos a la creación, pero no le creemos al Creador. ¿Queremos intimidad genuina con Dios? Empecemos a buscar. Amén. ¿Queremos intimidad genuina con Dios? Empecemos a renunciar a todo aquello que nos aparta de su presencia y de su palabra. Tal vez las bendiciones están a la puerta de tu Biblia cuando la abras. Te va a guiar cómo tener un hogar hermoso, te va a guiar cómo ser sano cuando vayas a la palabra. Hace poquito me llamó una persona, estaba muy enferma y tuve que darle un regaño muy brusco. Y le dije, tú no te vas a sanar, le dije. Dios te manda a decir que tú no te vas a sanar, porque tú no buscas a Dios, tú lo buscas por interés. Se puso bravísima. A los pocos días me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Y me llamó llorando, me dijo, tú tienes toda la razón. Desde ese día, hace 15 días, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios, estoy leyendo la palabra y mi enfermedad empezó a desaparecer. Que tenía la barriga así y empezó a desvanecerse. ¿Quién obró el milagro? Dios. Ya lo había hecho, pero ya no lo había tomado. ¿Sabe por qué? Porque estaba lejos de Dios. En una ocasión, una persona, oré por una bebé que estaba enferma y oré por esa bebé. Y Dios la sanó. Y después de que Dios la sanó, la niña no volvió a la iglesia y se fue por allá para otra iglesia, que no era cristiana, que no era una iglesia de sana doctrina. Y a los 8 días la niña se murió. ¿Por qué? Porque en vez de avanzar en la fe, en vez de seguir aferrados a Dios, retrocedemos. Como ya Dios me hizo el favor, como ya Dios me bendijo, ya no lo busco más y sigo buscando a Dios a mi manera. Pero cuando tenemos angustia, cuando tenemos tribulación, cuando tenemos necesidad, cuando estamos pasando hambre, cuando estamos en momentos difíciles, oramos con pasión. Aquí leemos la Biblia, aquí lo buscamos de corazón. Necesito un trabajo, estoy desesperado, Dios bendíceme. Mi hogar se va a acabar, Dios mío, ayúdame. No tengo finanzas, Señor, mándame socorro, sustento. Estoy enfermo, Señor, sáname. Lo buscamos con pasión. Él nos ama a tal punto que entregó a Jesús por nosotros. Él nos ama a tal punto que quiere bendecir tu vida porque Él nos da poder para hacer riquezas. Él nos ama y dice que nos anhela celosamente. Pero también tenemos una responsabilidad y es de ser sensibles a ese llamado. Cuando vas a la Biblia a leer, cuando lo buscas en casa, cuando te alejas de todo lo que al Señor le desagrada, empiezas a sentir que Él empieza otra vez a palpitar en tu corazón. Amén. Y tú empiezas a sentir que ya tienes intimidad con Él. Amén. Amén. Vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Amén. Amén. Cierra tus ojitos, Señor Jesús. Amado Señor y Dios, Padre bueno y Rey eterno, gracias te damos en este tiempo, en esta hora, Señor. Espíritu Santo, mira cada vida aquí, Señor, que está escuchando este mensaje. Mira cada vida, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a amarte con todo el corazón. Ayúdanos a ser apasionados por tu palabra. Ayúdanos a ser apasionados por buscarte. Ayúdanos a ser apasionados por alejarnos del pecado, del mundo y de todo aquello que nos aleja de ti. Ayúdanos a ser apasionados por conocerte cada día más y más, Señor. Ayúdanos para levantar nuestras manos cada día y decirte cuán hermoso, maravilloso y precioso eres, por cuanto te conocemos cada día, por cuanto nos acercamos a ti, Señor. Hoy pongo cada vida en tus manos. Aquellos que nos están escuchando, nos están viendo en cualquier parte del mundo, Padre. Aquellos que están aquí, Padre, hoy ponemos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Tal vez tu petición es la sanidad de un familiar, tal vez te sientes cansado, enfermo. Él está hoy aquí para restaurarte, para sanarte, para bendecirte. Él está aquí hoy para tomarte en sus brazos y decirte, hijo mío, cuánto tiempo has estado lejos de mí. Hoy yo quiero tomarte en mis brazos y decirte que te amo, te dice Dios, por cuanto entregué mi hijo por ti, porque te amo, porque quiero tenerte una eternidad conmigo. Hoy te dice Dios, ven, acércate a mí, deja de sacar excusas, deja de sacar argumentos, deja de buscarme a tu manera. Es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a entrar al cuarto de rodillas, es tiempo de volver a alejarnos de todo aquello que nos aleja. Hoy es día, Señor, de acercarnos a ti. Gracias, Dios, gracias, Rey, gracias, Dios.
Gracias por tu palabra, gracias, Señor. Pongo cada una de estas vidas y sé que estás obrando milagros en esta hora. Sé que estás respondiendo oraciones en esta hora. Sé que estás atendiendo a necesidades, a peticiones en esta hora, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres perdonador. Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendió, hermano? Dígame qué aprendió. ¿Guardaste? ¿Ya? Eso.